presencia del Espíritu Santo en ese tiempo que era imparable, y de a miles se iban predicando, se iban convirtiendo. Y la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo es igual ayer, hoy y por siempre. Así que lo que el Señor Jesucristo hizo en la iglesia primitiva tiene todo el deseo y tiene el poder de hacerlo hoy día y hacerlo en el futuro. ¿Quién me apoya en esto? ¿Es así? Es así. Por eso nos vamos a estar preparando en este tiempo. Y les animo a que lean Hechos, todos, de punta a punta. Y ahí van a ver lo que es el mover del Espíritu Santo en un proceso de avivamiento. Esto lo vamos a empezar en octubre, va a ser, vamos a tener una guía, esta que está acá, ¿sí? Trajimos varios libros de estos, es una guía, la escribió un pastor bautista de mucho prestigio y de mucha unción del Espíritu Santo, que es el pastor Deiros, algunos lo deben conocer. Escribió muchos libros y está bueno porque esta guía la escribió únicamente él. Y es importante leerla desde el principio hasta el final. Va a empezar el 20 de octubre. Hoy ya vamos a estar ofreciendo los libros, ¿sí? Y le ofrecemos a un bono contribución. Lo estamos ofreciendo de 2.000 pesos. Salen bastante más. Pero nosotros lo queremos tener un precio que sea al alcance de todos aquellos que van a estar teniendo esta guía para este tiempo de ayuno, oración y renovación personal. Cuando al final de esta reunión va a haber un stand ahí a la salida a la derecha y ya pueden ir adquiriendo esta guía, que la vamos a utilizar para poder orar bajo, digamos, el mismo énfasis, todos y cada uno de nosotros. Y es muy bueno porque vamos a estar orando por un avivamiento en nuestra iglesia, en nuestra ciudad y en la Argentina, pero también vamos a recibir renovación personal cada uno de nosotros. Y Dios nos va a empoderar a nosotros y nos va a ayudar para el tiempo evangelizador. Así que tengan esto en cuenta y una vez que adquieren el libro, no lo comiencen hasta el día 20 de octubre. Así empezamos todos juntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a anotar en esto? ¿Los jóvenes se van a anotar? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, así que el Señor nos va a sorprender. Yo estoy muy entusiasmado con esto, me gustan estos desafíos. Hermanos, por eso, como les decía, vamos a estar espiritualmente preparándonos para esto. ¿Sí? Y hoy vamos a tener un inicio de lo que es la importancia del avivamiento y experiencias recientes y personales cuando el Espíritu Santo está obrando. Pónganse de pie. Vamos a leer 3 versículos de la palabra de Dios. El Señor me manda a orar ahora. Vamos a cerrar nuestros ojos. Poderoso Dios, Espíritu Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. El Dios que sostiene esta tierra, el mar, lo que se encuentra en la tierra y en el mar y en todo el universo. Es el que sostiene todo lo que vemos y que no vemos. En el nombre de Jesús venimos delante tuyo ahora para rogarte, Padre, que abras nuestro entendimiento y podamos, Señor mío, entender tu palabra más allá de la letra leída.
Te rogamos que nos prepares para este tiempo de avivamiento espiritual, de avivamiento para la evangelización. De tal manera, Padre Celestial, que se abran los cielos y cada uno de nosotros seamos bendecidos con la presencia poderosa del Espíritu Santo y bautizados en el Espíritu Santo, para que podamos, Señor, ser empoderados y servirte en la tarea tan hermosa y maravillosa que es la evangelización. Padre, ponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, delante tuyo. Nos doblegamos delante de tu presencia, reconociendo que necesitamos de ti, Señor. Reconocemos que necesitamos el mover de tu Espíritu Santo en medio nuestro, en medio de nuestras familias, en medio de cada uno de nuestros jóvenes, de cada uno de nuestros niños, moviéndote con libertad, Señor, para que nosotros podamos ser testimonio y ser testigos del poder de Dios, el poder de Dios salvador, sanador y libertador. En el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Y Padre, también agregamos a esto el discipulado, porque es necesario después de esa entrega de cada una de las personas que aún no te conocen, no solo es necesario la sanidad de esas personas, la liberación de cuestiones demoníacas, sino también es necesario el discipulado, la enseñanza. Guíanos en todo esto, Padre Celestial. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te ruego que animes nuestros corazones. Por ahí vemos esto como una tarea que sobrepasa nuestras posibilidades. Pero no nos vamos a dejar intimidar. No vamos a dejar que Satanás nos confunda. No vamos a dejar que el desánimo nos invada. No. Firmemente nos paramos en el nombre de nuestro Dios. Y Espíritu Santo, te rogamos que avives el fuego del Espíritu tuyo que has sembrado en nuestros corazones, para que esa unción fluya y fluya con libertad y podamos ser de bendición para esta generación. Padre, ayúdanos y guíanos a cada uno de nosotros en esto. Ayúdanos para que estos misioneros, si está en tu voluntad, que vengan algunos a esta iglesia, Señor, que así sea, y que nos ayuden a poder bendecir a aquellos que aún no te conocen y que están viviendo en oscuridad. Padre, dejamos todo esto en tus preciosas manos y te ruego que animes aún al corazón que está dubitativo, para que todos en un mismo sentir y en el poder del acuerdo busquemos ese avivamiento espiritual que tanta bendición va a traer a esta iglesia, a esta ciudad y a la República Argentina, y como el desafío es alcanzar a toda la tierra. Los tiempos se están acelerando, las señales están mostrando de la cercanía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso queremos que nos encuentres preparados para ese momento glorioso de reunirnos con nuestro precioso Salvador. Padre, oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Segunda Corintios 10 dice en el versículo 3, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Amén.
Pueden tomar asiento ahora. Saben que ayer tuvimos la reunión ayer a la noche tuvimos la reunión de matrimonios. Y el tema fue entrenarnos para saber cómo discutir cuando tenemos cosas que discutir como pareja, como esposo y esposa, ¿sí? Así que ahí estuvimos recibiendo enseñanza acerca de cómo discutir a un nivel de acuerdo a la palabra de Dios y que sea una discusión madura, que sea una discusión que no nos lleve al conflicto, sino a resolver el conflicto. Y yo estaba pensando que precisamente cuando tenemos alguna discusión que tener, algún trato, alguna situación que se pone complicada y la tenemos que resolver, precisamente lo que hacemos es utilizar no lo que nos presenta este mundo, no utilizamos armas con la que lucha un matrimonio que no conoce al Señor Jesucristo, sino que tenemos el poder de nuestro Señor Jesucristo para que en el deseo de tener un acuerdo lo resolvamos con recursos espirituales, con recursos de la palabra de Dios. Y eso fue lo que hicimos. Fuimos entrenados en ese momento. Bueno, acá también tenemos como iglesia que nosotros no utilizamos rudimentos carnales del mundo, sino que por el contrario, utilizamos todo aquello que viene del poder de Dios para derribar fortalezas y destruir argumentos que se quieren levantar para que no alcancemos al conocimiento de Dios que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. La batalla más grande, según estos versículos, ¿dónde se libra? En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ahí es donde está lo más difícil para emprender algo. Son nuestros pensamientos que nos pueden dejar avanzar, son nuestros pensamientos que nos pueden demorar y no podemos avanzar, y también son los pensamientos que para lograr algo nos pueden detener. La mente, los pensamientos. Y depende de qué tipo de pensamiento tengamos, esos pensamientos no nos dejan conquistar promesas que Dios nos ha hecho, no nos dejan por ahí ser sanados de alguna enfermedad que podemos tener, no nos dejan ser fructíferos y no nos dejan recibir bendiciones. Depende de cómo estamos pensando. El otro día ustedes vieron que hace muy poco fueron las Olimpiadas en París, en Francia, fueron las Olimpiadas del año 2024. Y ahí gente que, digamos, le presta mucha atención al deporte, ellos habían determinado que el 80% de los deportistas, en el momento de presentarse en las Olimpiadas y, por ejemplo, en el lanzamiento a la jabalina, por tomar un ejemplo, que ellos se esfuerzan para tirarla lo más lejos posible, se determinó que el 80% de esos deportistas, cuando lanzan esa jabalina, no llegan a lanzarla a la distancia que lo hacían cuando se estaban entrenando, sino que la lanzan unos metros antes. ¿Por qué? Porque los pensamientos ahí, la mente les está jugando en contra. Y el 80% de ellos se quedan cortos de lo que ellos estaban acostumbrados a llegar cuando se entrenaban. Por lo general esa jabalina, algo extraordinario, alcanza 85, 88, 90 metros, casi una cuadra la lanzan. Pero el 80% no llega a su estándar de cuando se están entrenando. Fíjense la mente cómo juega. Están ahí en un estadio donde hay un montón de gente que los ve y quieren ganar una medalla, y toda esa
conjunto de cosas les hace de alguna manera fracasar porque no llegan a lo que ellos saben que pueden llegar. El otro 18% llegan a lo que habitualmente en los entrenamientos llegan. Ahí ellos están más de acuerdo a lo que pueden llegar, y solo el 1 o el 2% llega a superar su marca de cuando se entrenaba. Nada más. Y fíjense cómo la mente de uno trabaja a tal punto de que me inhibe de llegar a las condiciones a las cuales yo sé que puedo llegar a conquistar. A veces los pensamientos nos intimidan porque las bendiciones de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. ¿Y podrá el Señor descender con un avivamiento espiritual a una iglesia como la nuestra? ¿No lo vemos esto como un desafío un poco grande? Y esto nos puede inhibir, nos puede de alguna manera detener. Los pensamientos de nuestro Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos, y nos parece como que no podemos llegar a la expectativa de lo que Dios quiere para con nosotros. Por eso cuando escuchamos sus promesas que son más grandes que nuestras posibilidades, nos cuesta creer que las podamos alcanzar. ¿Les ha pasado? ¿Podremos llegar a lo que Dios me pide? ¿Podremos llegar a vivir en santidad como a Dios le agrada? ¿Podremos llegar a decir día a día yo voy a leer la Biblia y leerla todos los días? ¿Podremos llegar a eso o no? Porque lo tenemos que hacer. Cuando vemos que las promesas son más grandes que nuestras posibilidades, nos cuesta creer que las podamos alcanzar. A algunos nos pasa eso. Y es ahí donde Satanás ha levantado una fortaleza y nos impide que nos animemos y tomemos la decisión de ir por esa promesa que se haga realidad. Quiero despertar tu fe en esta mañana. Quiero despertar las expectativas de lo que podemos alcanzar como iglesia. Y ahí es donde vienen los argumentos y los tenemos que cambiar con armas y recursos espirituales. Vamos a derrotar esos argumentos que tratan de inhibirnos, que tratan de impedir lo que queremos hacer, y vamos a conquistar lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Yo estoy orando, hace rato que vengo orando por un avivamiento, lo hemos hecho en el equipo de intercesión y queremos que sea un avivamiento que se mantenga en el tiempo hasta que Cristo venga. Porque han habido muchos avivamientos que fue un tiempo y se cortó, se terminó, por distintos motivos que no vienen al caso. Pero vamos a hacer todo el esfuerzo, ayudado por el Espíritu Santo, para que Dios nos ayude y podamos de generación en generación vivir bajo la unción del Espíritu Santo. La tierra prometida en el Antiguo Testamento es el lugar donde hoy hay guerras y tantas guerras. Yo no sé, todos los países que están alrededor de Israel, se ve que no leen la Biblia, no van a poder combatir a Israel. Les va a ser imposible, Dios no los va a dejar. Pero esa tierra prometida en el Antiguo Testamento fue conquistada con guerras. Hay que luchar para conquistar lo que Dios nos quiere dar. Dios dice que esta tierra es tuya y Él te la va a dar. Dios dice que quiere un avivamiento para esta iglesia y Dios nos lo va a dar. Y la unión para ir y tomar lo que Dios nos dio, y el acuerdo y el poder del acuerdo es lo que necesitamos para que esto vaya para adelante. Hay personas que nos traban para lograr lo que queremos hacer. Y esa persona puede ser uno mismo.
¿Qué es lo que puede pasar? Que nos dicen que esos que quieren hacer es difícil. Otros intentaron y fracasaron. ¿Escucharon eso alguna vez? Nadie lo logró. No tenés las condiciones para lograr lo que pretendés. Y saben que estas frases debilitan la personalidad de la persona y debilita la fe. Debilita la fe. Y ese logro, esa conquista, se te vuelve inalcanzable. ¿Hay hombres y mujeres de fe acá? ¿Los hay? Qué bueno. ¿Saben que esta iglesia se formó en esta última década con algunas dificultades, con pruebas y situaciones difíciles de resolver? Pero Dios fue resolviendo una a medida que las tuvimos que enfrentar. Y Dios respondió las oraciones que hemos hecho en favor de esta congregación. Yo me acuerdo, no sé, Lucy, ¿te acordás? Cuando estábamos durante, no sé, medio año aproximadamente, cuando estábamos en las reuniones, se nos metían chicos sin que nosotros nos demos cuenta y empezaban a tratar de robarnos. Yo no sé si se acuerdan de esto, si hay algunos de esa época. ¿Se acuerdan? Hacía poco que habíamos venido acá. Y se metían y después nos dábamos cuenta que habían estado, terminaba la reunión y algunos todavía estaban ahí tratando de conseguir algo. Teníamos que llamar a la policía, los corríamos, los agarrábamos por acá porque nos querían robar. Y llamábamos a la policía. Bueno, por supuesto les hablaban, es una locura lo que están haciendo. Y después desaparecieron. Los quisimos bautizar y dijimos, no se preocupen, me voy. Se fueron. Y como eso, un montón de otras cosas. Y yo sé que Dios tiene grandes planes para esta iglesia. Muy buenos planes para esta iglesia. Y siempre van a estar esas personas que nos van a decir, otros lo intentaron y fracasaron, y muchas veces somos nosotros mismos los que nos estamos diciendo eso. Y esto debilita la personalidad, debilita la fe, desanima, desalienta. Como cuando decimos que esa estructura de pensamiento se levanta y se instala como un gigante delante nuestro. ¿Y por qué a veces se utiliza esa figura de que tenemos un gigante delante nuestro? Porque es algo más grande de nuestras posibilidades y lo vemos como algo grande, imposible ahí de resolver. Pero con el Señor todo se puede. A veces es el pecado y un pasado incierto y oscuro que Satanás utiliza para condenarte, para condenarme, para hacernos sentirnos culpables y para detener el avance de tu vida espiritual, y te dice que vos no vas a poder reclamar las promesas de Dios por lo que hiciste en el pasado. ¿Saben que la Biblia lo llama a Satanás el acusador de los hermanos? Satanás nos acusa y no va a acusar al que no conoce a Dios porque está del lado de Satanás. A los que va a acusar es a los hermanos, a los creyentes, a las hermanas. Por ahí nos equivocamos, hicimos algo que no debíamos y ahí está Satanás aprovechando ese momento. Y si escuchamos la voz del enemigo, él va a levantar una fortaleza y nos acorrala. Y ahí vamos a tener que derribar esos argumentos para poder liberarnos de pensar de que no merecemos lo que verdaderamente nuestro Dios nos quiere dar. Satanás usa esos argumentos, pero nosotros tenemos el poder de Dios para derribarlo.
Y yo te pregunto, ¿a quién vas a creer? ¿Al acusador o a Jesucristo que trajo la salvación y la vida eterna? ¿A quién le vas a creer? A Jesucristo, por supuesto. Porque Él hizo todo para que nosotros podamos vivir tranquilos y en libertad, habiendo sido pecadores, poder ahora, redimidos, tener la seguridad de que nuestro Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y saben que a veces nuestra formación espiritual nos afecta. Muchos venimos, algunos vienen del catolicismo, otros vienen del ateísmo, no creían en nada, de distintas situaciones y piensan que la enfermedad viene de parte de Dios. Y realmente Dios no enferma a nadie. Ahora puede ser que Dios permita que nos afecte la enfermedad, pero lo hace con un propósito, porque Él quiere llamar nuestra atención. Él quiere formar nuestro carácter, Él quiere que crezcamos en fe, entonces lo permite. Pero bueno, yo digo, si esa es la situación y me doy cuenta que estoy pasando por un momento de dolor a raíz de mi conducta, a raíz de lo que Dios quiere hacer en mi vida, quiere cambiar mi carácter, quiere afirmar mi fe, quiere desafiarme a algo más, bueno, dejemos tratárnoslos por Dios, que Él nos cambie. Dejemos que nuestro carácter sea tal que a Dios le agrada. Digámosle al Señor, entiendo, soy un cabezadura, a partir de ahora no voy a ser más cabezadura, te voy a escuchar, voy a hacer tu voluntad. Tengo fe ahora de que me vas a llevar adelante y Señor, cambié, así que ahora la expectativa y el derecho y el reclamo de la sanidad prometida lo puedo hacer perfectamente. Porque el obrar de Dios ya me cambió y le dice, Señor, ya estoy transformado por el obrar del Espíritu Santo en mí. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, aún las feas, las equivocaciones, los errores, los padecimientos, todo nos ayuda bien. ¿Quién lo crea esto? Es así. La victoria que vence al mundo es la fe y no hay otra. Cree y recibirás. Marcos 11:23. No me lo pongas todavía, José. Un segundín. ¿Ya lo pusiste? Ah, no. Si alguien nos hace una promesa y te dice, te aseguro que te voy a cumplir lo que te prometí, ¿ustedes qué piensan? Bueno, va a depender de la persona que nos lo dice, ¿verdad? Pero supongamos que es un ser querido, no sé, una esposa, un esposo, un jefe. ¿Ustedes qué dirían? Te aseguro que voy a cumplir lo que te prometí. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que va a cumplir? ¿Tendrían la tranquilidad y la confianza de que esa persona va a cumplir? ¿Cómo? 100% no. Uno le da su confianza de que va a cumplir en base a lo que conoce de esa persona, pero sabemos que puede ser que no cumpla. Está esa posibilidad. Nosotros como creyentes tratamos de cumplir lo que hemos dicho, nos vamos a esforzar para cumplir lo que hemos dicho. Ahora, ¿qué pasa si esa promesa y eso te aseguro que voy a cumplir, te lo dice Jesucristo? ¿Qué pasaría ahí? ¿Cumpliría 100%? ¿Seguro? Seguro. O sea que a partir de ahora Jesús le vas a creer en todo lo que te diga. ¿Seguro? ¿O no? Vamos a creer lo que Jesús dice. Bien.
Vamos a Marcos 11:23, porque acá Jesús usó ese tipo de diálogo y dice lo siguiente, ¿está ahí? Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. A la flauta. ¿Irá a cumplir esto Jesucristo? El Jesús dijo, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que de lo que dice sucederá y lo obtendrá. Qué desafío, ¿no?, para nuestra fe. Acá tengo testigo a los chicos y a mi señora. Algunos, no sé si lo conté antes. Pero bueno, mi esposa y yo teníamos el deseo de juntar a la familia de mi hija mayor, a la familia o al matrimonio de mi hija del medio, y lanzarnos a construir 2 departamentos, uno para cada una de nuestras hijas y la tercera va a tener en su momento nuestra casa. Pero queríamos levantar 2 departamentos. Y empezamos a trabajar, a contratar un arquitecto, un constructor, esto, qué sé yo, qué sé cuánto. Medio cuando la cosa estaba armada, el arquitecto nos dice construir atrás de nuestra casa, pues teníamos un terreno enorme lleno de pasto y un momento lo cortábamos, pero quiero decir, no lo estábamos aprovechando, no teníamos tiempo tampoco. Y viene el arquitecto y nos dice, hay una nueva ley municipal de construcciones privadas que dice que en el barrio donde ustedes viven no se pueden construir el tamaño de los departamentos que quieren. Creo que se podía construir uno solo pequeño, era algo así, ¿no? Uno solo pequeño. Y ahí salió la ley. Y averiguamos y nos confirmaron que era así. No nos permitían construir. Así que empezamos a orar. ¿No? ¿Se acuerdan, chicos? Empezamos a orar, a clamar a Dios. Le digo, Señor, te ruego que esa ley la deroguen, porque apareció no sé de quién sentado en un escritorio, no sé cómo habrá sido, pero salió esa ley que no podíamos construir, nos quedamos con todo el entusiasmo, los planos que se habían hecho, todo, y empezamos a orar. Pasaron 7 meses más o menos, 8 meses, y quitaron esa ley para construir en la zona donde nosotros vivíamos. La quitaron, la borraron. Y la habían puesto por cuestiones de desagües, y vieron cuando hay mucha población en un lugar pequeño, empiezan a haber problemas de desagüe, y que yo no sé qué cosas habrán inventado. La quitaron y pudimos construir. Y fluyó tanto todo a partir de ese momento que yo digo, esta es la mano de Dios obrando en favor de sus hijos. Dios lo hace. Y oramos, y yo me acordaba de este pasaje, quitó de ahí la ley, ¿no? Dice acá, si yo le digo, quítate al monte, le digo, quítate de ahí, tírate al mar, Dios quitó esa ley porque nos estaba impidiendo hacer lo que ya Dios quería que nosotros hagamos. Nos emocionamos un montón cuando vimos que esa ley había sido erradicada. El monte se movió. Queríamos tener no, pero tiene otro nombre. Eso, ahí está. El sintetizador. Porque el que estaba era viejito, por ahí uno apretaba una tecla y sonaban 3, bueno, era un lío. Empezamos a orar para tener uno. Y fíjense
los caminos de Dios. En una época había vivido un breve tiempo una mujer brasileña. Ella era doctora en veterinaria, ¿no? Veterinaria equina. Nosotros ni sabíamos ello, no había venido a esta iglesia, no sé cómo se enteró. Nos llama desde Brasil esta hermana, que hablaba bien castellano, y nos dice: yo quiero hacer una ofrenda para la iglesia de ustedes. Ahí en la primera iglesia bautista. Sí, sí, es esa. Pero ¿quién es? No, soy fulana de tal, nos contó un poquito. Yo ahora estoy trabajando y viviendo en Brasil. Y me dice: yo quiero hacer una ofrenda. Y decimos: ¿qué le decimos? ¿Cuánto le decimos? Porque tampoco nos daba número, ni tampoco nos dijo: les doy un cheque en blanco, no. Ahí le dijimos: mirá, estamos orando por un sintetizador. Yo me encargo, yo lo ofrendo. Y nos ofrendó ese dinero, y ahí está la respuesta de nuestras oraciones. Y todas las vicisitudes que pasamos como iglesia, con usurpaciones de los terrenos, con estos chicos que venían y nos querían robar y otras tantas cosas, son oraciones contestadas. El monte se corrió. ¿Cómo no te va a bendecir en tu vida para las cosas particulares que quieras hacer, para tus mismas necesidades? Dios lo va a cumplir. Hay un personaje en la Biblia de nombre Gedeón, ahora después lo voy a nombrar. El pueblo de Israel estaba viviendo una inmensa pobreza porque los madianitas, un pueblo enemigo del pueblo de Dios, y otros se habían reunido para empobrecerlos. Cada vez que ellos tenían la cosecha lista para levantarla, venían y arrasaban con todo, con los animales. Vivían en una pobreza enorme. Y Dios escuchó el clamor de esta gente, de estos hebreos, y mandó a un jovencito de una familia común y corriente para liberarlos de los madianitas. Pero ahí ocurre algo interesante. Él tenía que enfrentar, luchar con estos pueblos enemigos. Y tenía un ejército de X número de soldados. Y Dios le fue, lo vamos a ver en detalle en algún momento, Dios le fue reduciendo el número de soldados cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que les dejó ¿cuánto? ¿Se acuerdan? 300 soldados. Y este joven se debe haber quedado anonadado. ¿Cómo voy a enfrentar ejércitos enormes con solamente 300 soldados? Y yo esto lo relaciono con los departamentos que estuvimos construyendo. Dinero que nosotros habíamos puesto para operaciones financieras, por X motivo no nos lo devolvían. Y yo digo, acá está la experiencia de Gedeón. El Señor nos redujo en nuestros recursos económicos más y más y más para que su nombre sea glorificado en lo que hemos hecho. Lean en Jueces capítulos 6 y 7 la vida de Gedeón y es apasionante. Lo vamos a analizar porque es un caso extraordinario del poder del avivamiento que trae Dios a una persona y a un pueblo para sacarlo de la miseria en que estaba. Y ahora le quiero recordar 3 cosas para después concluir. Y la primera cosa que tenemos que recordar en este desafío que se nos viene es: recordemos y creamos
que Dios no ha cambiado. ¿Qué dije? Dios no ha cambiado. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las cosas que Dios inclusive y Jesucristo en el Nuevo Testamento hizo, está en perfectas condiciones y con toda la disposición para volverlas a hacer y aún más. ¿Se entendió eso? Jesucristo es el mismo, o sea que Él sigue siendo ese Dios todopoderoso, ese Dios que salva, que transforma, que libera y que nos trae nueva vida. Y Él se sigue manifestando ese extraordinario poder para salvar, sanar y para liberar. En verdad da la impresión de que ese poder se ha extendido más y más en los últimos tiempos. ¿Saben que cuando yo era jovencito y estaba en el Evangelio, en la iglesia evangélica, no tenían el mismo concepto que tienen hoy de los evangélicos? ¿Vieron que hoy día los gobernantes vienen a buscar a la iglesia evangélica recursos espirituales y también aprovechan porque conocen la honestidad de las personas y los utilizan para dar donaciones y demás? Ahora el concepto es otro, ¿sí? Ya no es tan de que éramos los primos de los ciudadanos argentinos. Eso mucho cambió, gracias a Dios, y va a seguir cambiando. Y el Evangelio está corriendo como un reguero de pólvora y nosotros queremos ser parte de ese mover del Espíritu Santo para las cosas sorprendentes y sobrenaturales que quiere hacer. Y les quiero contar de una historia interesante de la que sucedió en el año 1965. No sé, ¿quiénes escucharon acerca de la isla de Timor? Una islita de nombre Timor. No sé si lo escucharon. Está en Indonesia. Es un lugar, los habitantes son principalmente budistas. Y dice la historia, está en internet, búsquenlo, lo pueden leer más extendidamente de lo que yo les voy a hablar, que en noviembre de 1965 estaban en una reunión de oración un grupo de hermanos que habían sido evangelizados por unos ministros, misioneros, y dice que ellos tenían la costumbre de que uno oraba y los otros respondían con amén, pero escuchaba el resto. Y dice que en noviembre del 1965 están orando y de repente no solamente oraba la persona que estaba dirigiendo, presidiendo la oración, sino que todos los hermanos empezaron a orar y todos empezaron a orar y se levantó un mover de oraciones en el poder del acuerdo. Dice que el Espíritu Santo empezó a moverse en ese lugar de una manera extraordinaria. Y me entusiasma la reunión de oración, me entusiasma porque estamos ahí pegándole duro y vemos cómo Dios va contestando oraciones. Fue un mover extraordinario. Los misioneros que les habían hablado de Jesucristo a un grupo de estas personas, se habían ido y no vieron el momento de esa oración, de esa reunión de oración, donde se había dado ese mover del Espíritu Santo. Pero los misioneros antes de irse le habían dicho que la palabra de Dios, la Biblia, era palabra de Dios y que todo lo que la Biblia decía era verdad. Y estos hombres que escucharon a estos misioneros se atornillaron eso en la frente. Esta es la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice es verdad. Y lo tomaron para ellos. Y dice que si uno lee la historia, ellos cuentan que leyeron que Jesús multiplicó los panes, lo creyeron, oraron a Jesús y los alimentos se le empezaron a multiplicar.
porque ellos iban a evangelizar como habían aprendido de los misioneros y no llevaban tanta comida, tenían muchos caminos para recorrer, y cuando llegaban a un lugar les servían algo, oraban y todos comían. Y dicen ellos que leyeron que Jesús sanó a un paralítico, oraron y oraron por los enfermos y los enfermos se sanaban. Leyeron que Jesús le había dado vista a un ciego de nacimiento, entonces ellos oraron y los ciegos veían. Leyeron que Jesús caminó sobre el agua y caminaron sobre el agua, un río que estaba en un momento, vieron que los ríos están en un momento de mucha crecida, después menos, este estaba en mucha crecida, y dice la historia que el agua le llegaba a las rodillas y podían caminar tranquilamente en el río. Y claro, los lugareños lo vieron, que no conocían al Señor Jesús, así que quisieron hacer lo mismo y trataron de caminar sobre el agua y se asombraron porque iban atrás de los misioneros creyentes del Señor y se hundían y no podían hacer pie. Y estos hombres caminaban tranquilamente sobre el agua. ¿Por qué? Porque ellos habían leído de que Jesús había caminado sobre el agua. Ellos querían caminar también y lo hicieron. Los brujos de las aldeas se convertían a Jesucristo y después quemaban los libros, y ellos lo habían leído en el libro de los Hechos. Leyeron que beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Un brujo quiso envenenarlos porque estaba muy enemistado contra estos hombres que hablaban de Dios, y envenenó a un grupo. El veneno les llegó al estómago y no les hizo nada. Jesús cumplió, porque Jesús había dicho que comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Y ellos le creyeron. Así que cuando los misioneros tuvieron la posibilidad de volver a la isla de Tamor, ellos no sabían nada de esto, volvieron y se preguntaron, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué mover hubo aquí? Y ellos le dijeron, ustedes nos informaron que lo que está escrito aquí es la palabra de Dios y lo que está escrito es verdad. Lo creímos, lo aplicamos y Jesucristo cumplió con sus promesas en nosotros. Hubo un avivamiento tan poderoso que estos hombres quedaban sorprendidos y anonadados por el poder y la respuesta de Dios a sus oraciones, de Jesucristo a sus oraciones. Por eso, hermano, Jesús dijo, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de aquí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Esto es impresionante. Creer, confiar en Dios, tener fe, es lo que hace que lo sobrenatural suceda. Yo no sé cómo impacta esto en tu corazón, a mí me conmueve. Y me trae firmeza del corazón, en el corazón del Dios maravilloso que yo tengo, que tenemos, que compartimos. Santiago ahí da una enseñanza en el capítulo 4. Desean algo y no lo consiguen. 4:2, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen guerra, no tienen porque no piden. A Dios hay que pedirle. Jesucristo está ahí para escucharnos. Hay un versículo donde Dios dice, no me den tregua, oren, 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 y verán la gloria de Dios. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Orar por un avivamiento, hermano, es orar bajo el deseo y el designio de Dios.
Así que lo primero que tenemos que recordar es que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y lo vamos a repetir cada vez que vamos a orar por alguien. Segundo, recordar los tiempos pasados. Ya les dije algo breve acerca de Gedeón en Jueces capítulos 6 y 7, léanlo si así lo desean. Pero una de las estrategias que Dios utilizó para entusiasmarlo a Gedeón a que vaya y cumpla con el propósito para el cual Dios lo estaba llamando, que era liberar al pueblo de las manos de los madianitas, una de las cosas que Dios utilizó es la memoria. Es la memoria. Le dijo, mirá lo que yo hice en el pasado. Y en Jueces 6:7 dice, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor. Y nos dice a nosotros, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, refiriéndose a cuando salieron de Egipto, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud. A los que le estaba hablando en ese momento no habían sido los que salieron, pero sabían que sus antepasados sí salieron. Así dice el Señor, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libraré de su poder. También los libraré del poder de todos sus opresores a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Lo que hizo en el pasado, Dios le está diciendo, lo voy a volver a hacer ahora y lo voy a hacer en el presente. ¿Qué hizo Dios contigo? ¿Qué hizo Dios contigo? ¿O qué hizo Dios de lo que leemos en la Biblia? ¿O lo que estos hombres de Timor leyeron que otros habían hecho en el pasado y lo creyeron y lo pusieron en práctica? Bueno, Dios lo quiere hacer otra vez. Dios quiere traer un avivamiento otra vez. Dios quiere bendecir tu familia otra vez. Utilizar el recuerdo de lo antiguo, de lo que Dios hizo en el pasado, es legítimo. Me sirve para afirmar mi fe. Me sirve para saber que Dios puede hacer algo extraordinario. Es un argumento que le puedo pedir al Señor que lo repita y repita las acciones que hizo en el pasado. Amén. Y por último, tenemos que asumir el compromiso. Ahí está nuestra parte. Ayer cuando en el taller de cómo tener una discusión esposo y esposa madura, una de las cosas que veíamos era que me tengo que comprometer a discutir, porque no es pelear, discutir. Me voy a comprometer a discutir de tal manera que se resuelva el conflicto. Había que comprometerse a usar las herramientas que Dios me da. Acá es lo mismo. Dios es el que siempre toma la iniciativa, pero somos nosotros los que tenemos que responder con fe de una manera comprometida. Ahí vemos en la historia, hay varios ejemplos, pero ahí está Nehemías cuando escuchó la situación desoladora de Jerusalén, que estaba destruida, el muro roto, las puertas de la entrada a la ciudad quemadas. Lloró, oró, ayunó y se comprometió con Dios y con su pueblo para ayudarlos a reconstruir lo que los enemigos habían destruido. Y dice que lleno del Espíritu Santo se puso la causa al hombro y pudo proclamar avivamiento en un pueblo que estaba totalmente entristecido, confundido, sin recursos. Y Nehemías 2:17 dice, por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Compromiso.
Vivimos en una sociedad que no le gusta el compromiso, no le gusta. Y comprometerse con el Señor es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer. Vamos a salir inmensamente bendecidos y alegres de poder comprometernos con las causas de Dios. Por eso, hermanos, tenemos el desafío por delante para que haya un avivamiento evangelizador, para sacar del castigo del pecado a aquellos que no conocen a Cristo y predicar el evangelio del reino, sanar a los enfermos, liberar a los que están oprimidos por Satanás y traerlos a la iglesia para discipularlos y que crezcan en las cosas del Señor. Hermoso desafío, hermoso desafío. Te voy a pedir que te pongas de pie. Cerrá tus ojos por un momento. Y sabe que hubo un joven que por su influencia Dios pudo utilizarlo como un instrumento para que haya un avivamiento en Gales. Muy comentado, ese avivamiento impactó nuestra nación porque en la zona sur donde vive nuestra hija, en Esquel ahora y en los lugares cercanos, ese avivamiento alcanzó el sur de la República Argentina y hay muchos galeses que viven ahí. Pero este joven, Evan Roberts, oraba y en una oración lo hacía seguido y oraba a Dios porque él anhelaba un avivamiento y oró: perdónanos, Jesús, porque nosotros somos la razón por el que no haya un avivamiento. La iglesia estaba tan cerrada en sus cuatro paredes que no llevaba el evangelio fuera de esas cuatro paredes. Y él oraba así: perdóname porque el evangelio no viene, el avivamiento no viene, porque nosotros no estamos dispuestos a comprometernos con una obra de esa magnitud. Y le rogamos al Señor que nos permita hacer hoy las obras mayores que nuestro Señor Jesucristo dijo que íbamos a hacer. Y les aseguro que lo que Dios dice que va a hacer, lo hace. Por eso, Señor, te pedimos que nos permitas hacer hoy las obras mayores, las obras que querés que hagamos, que prometiste a través nuestro. Te rogamos que avives la llama del Espíritu en nuestros corazones para que te sirvamos con humildad. Te rogamos, Padre, que distribuya los dones del Espíritu Santo en esta tu iglesia, para que con esas herramientas poderosas te podamos servir mejor. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios,
Santo de Dios, venimos delante de tu presencia, Padre bueno y justo, para darte las gracias por este desafío que nos estás haciendo. Queremos, Padre, obedientemente y con humildad presentarnos delante tuyo, de presentar a esta iglesia delante tuyo, para que toda obra que quieras hacer con nosotros, Señor, la puedas llevar adelante. Y que si tenemos que hacer cambios, los hagamos para el bien de tu reino, Padre Celestial. Te pedimos perdón por aquellas cosas que nos has pedido y no las hemos hecho. Te pedimos perdón porque, siendo Jesucristo quien nos habla, a veces no acudimos a lo que Dios nos dice. Y eso tiene su costo, eso nos atrasa, nos demora, nos detiene. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos llenes en esta hora, que doblegue nuestros corazones, que nuestro orgullo sea apagado, nuestra indiferencia sea transformada, que el compromiso lo podamos asumir de corazón para crecer y prepararnos con humildad para todo lo que quieras hacer con esta iglesia. Padre, las experiencias del pasado nos entusiasman de cómo obraste con estos hermanos en esta isla que muy pocos conocen. Yo no la conocía hasta que leí estos episodios. Pero qué fuerte es cuando el Espíritu Santo irrumpe en la vida de la congregación. Y la llenura del Espíritu Santo nos lleva a creer y a creer más a nuestro Dios. Utilízanos, Padre Celestial. Y Señor, si te ruego que si hay alguien en esta hora que no te conoce o que se ha apartado, se ha alejado de ti, Señor, y necesita reconciliarse contigo, te ruego, Espíritu Santo, que estés obrando en ese corazón, en esos corazones. Por ahí está este desafío, Señor, pensamos que es más allá de nuestras posibilidades. Por eso también te pido perdón. Por eso también. Porque cuando nos das una tarea para hacernos, nos empoderás a través del Espíritu Santo y contamos con herramientas sobrenaturales que nos van a llevar con éxito a cumplir lo que nos has pedido. Por eso, Espíritu Santo, desciende en este lugar, llena a cada uno de nosotros con tu presencia. Y que tu presencia y el fluir de tu Espíritu fluya a través nuestro para ser de bendición, para ser de ayuda, para ser agentes de transformación de acuerdo a tu voluntad. Y por eso, si hay alguien que aún no te conoce o se quiere reconciliar contigo, este es el momento. Y yo le voy a pedir a la iglesia ahora que repita esta oración después de mí. Y si estás buscando alinearte con la voluntad de Dios, sos creyente, tenés tiempo de caminar con Dios, pero querés alinearte con Él, hacelo ahora. Hacelo ahora. Y decirle así al Señor: Señor y Padre Dios, en el nombre de Jesús, escuché tu palabra, escuché la reflexión, escuché el desafío que nos estás haciendo a cada uno de nosotros. Y Padre, te quiero decir que podés contar conmigo. Estoy dispuesto a trabajar, a esforzarme, a alinearme con tu voluntad. Parece
para que ese avivamiento evangelizador alcance a toda esta iglesia, a la ciudad, a esta nación y a cualquier lugar donde nos quiera llevar. Gracias, Señor, por este llamado. Y Padre, ahora, en el nombre de Jesús, quiero también alinear mi corazón con tu corazón. Por eso, Padre, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haberme alejado. Te pido perdón porque he pensado que aunque ore y ore, el monte no se moverá. Lo pensé y te pido perdón porque sé que lo que pida de corazón para el bien del reino de Dios es una oración que vas a responder. Por eso, Padre, muéstrame, revélame todo aquello que está oculto, que me detiene, que me demora, que me distrae, que me desalinea contigo. Muéstramelo, Dios, para poder corregir. Y Padre, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Tu palabra es verdad. Y concédeme y ayúdame para creer que lo que ahí está escrito se cumplirá hoy y por siempre hasta cuando Cristo venga. Por eso, Padre, perdóname por todas mis dudas, mis preocupaciones. Mis perezas. Perdóname, Dios. Levantamos nuestras manos al cielo ahora. Saben que leí hace muy poco un versículo que me quebrantó. Me quebrantó. Dios estaba hablando con su pueblo. Su pueblo estaba desobedeciendo. Estaba practicando la idolatría. Y Dios le reclama y le dice a su pueblo, y ni siquiera ahora me podés decir mi Padre. Estaban tan envueltos en otras cosas que Dios notó que la paternidad de Dios sobre ellos se había debilitado. Y les dice, no me pueden decir mi Padre. Esta iglesia de todo corazón, Dios, te dice, eres mi Padre. Eres mi Padre. Decíselo a Dios. Dios, eres mi Padre. Eres mi Padre maravilloso y amoroso, quien me cuida, me protege, me resguarda, me equipa, me prospera. Eres mi Padre. Y yo después que leí eso, esa era mi oración. Y le decía a Dios, no tengas duda. Dios, no tengas duda. Eres mi Padre. Eres el Padre que necesito. Por eso Dios cuenta con esta iglesia. Estamos enamorados de ti, Dios. Estamos
enamorados de tu palabra. Cuánta verdad. Cuánta verdad. Por eso, Dios, nos entregamos a ti. Y te decimos, Padre, instrúyenos. Muéstranos el camino que debemos seguir. Danos tu consejo y vela por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.